Hola, mi nombre es Laia Jiménez, soy estudiante de la licenciatura en Historia de segundo semestre y hoy les voy a explicar lo que fue la conquista del occidente en la Nueva España. Así que en este video les explicaré un poco sobre lo que fue la conquista del occidente, la fundación de Guadalajara, la guerra del Mixtón y los años después de la fundación. Sabemos que la conquista del occidente de la Nueva Galicia fue un proceso marcado por exploraciones tempranas, enfrentamientos violentos y la resistencia indígena persistente. Antes de la llegada de Nuño de Guzmán en 1529, el territorio ya había sentido la presencia española a través de expediciones menores y esfuerzos evangelizadores. Sin embargo, la verdadera transformación llegó con la brutal campaña de Nuño Beltrán de Guzmán, que impuso un dominio despiadado sobre los pueblos originarios, desmantelando sus estructuras sociales y religiosas. En equivalente, la fundación de Guadalajara pasó por varias etapas de incertidumbre. Antes de consolidarse en el Valle de Atemajac en 1542, reflejó los desafíos de la colonización y la lucha por establecer un centro de poder duradero. Así que exploraremos los momentos críticos que antecedieron a la conquista y la fundación de la ciudad, revelando las tensiones, ambiciones y consecuencias que moldearon el occidente del territorio que hoy en día conocemos como México. Sin embargo, primero tenemos que hablar sobre los sucesos que se dieron antes de la conquista para poder comprender el por qué se dio esta, pues fueron sucesos claves para que la misma se pudiera dar. Primeramente, tenemos los viajes que realizó Américo Vespucio. El primer viaje realizado en 1497. El segundo fue en el año de 1504 y por último el del año 1507. En este mismo año mencionado anteriormente se crea el mapa donde se usa por primera vez Américo. Durante estos años se presenta la muerte de Isabel la Católica en 1504 y 2 años después de esta la de Cristóbal Colón. Tras la muerte de Isabel, el reino de Castilla quedó a manos de Felipe el Hermoso y de Fernando el Católico. Estos hacen que el reino entre en guerras civiles hasta que muere Felipe. Así que Fernando inicia la exploración y conquista hacia lo que hoy en día conocemos como Cuba. Antes de la llegada de la fuerza arrolladora del conquistador Nuño Beltrán de Guzmán, el occidente comenzó a sentir la presencia española de manera gradual. Había pequeñas expediciones impulsadas por la curiosidad y la búsqueda de recursos. Se aventuraron a este territorio inexplorado para los europeos. Estos primeros contactos fueron variados, algunos marcados por la cautela y el intercambio, otros por la desconfianza y los enfrentamientos menores. Paralelamente, los primeros misioneros imbuidos de un fervor evangelizador intentaban establecer puentes culturales y religiosos, aunque a menudo sus esfuerzos se vieron obstaculizados por la incomprensión mutua y la firmeza de las creencias ancestrales. La llegada de Nuño Beltrán de Guzmán en 1529 marcó un punto de inflexión sobrio en la historia del occidente. Designado gobernador de la recién creada provincia de la Nueva Galicia, Guzmán no llegó aquí
como un explorador, sino como un conquistador decidido a someter la tierra y a los habitantes de esta. Aunque tuviera que existir un medio. Su campaña se caracterizó por una brutalidad sistemática diseñada para infundir terror y aplastar cualquier forma de resistencia. Poblados enteros fueron arrasados, líderes indígenas habían sido ejecutados y la población había sido sometida a la esclavitud y a un régimen de explotación despiadado. La ambición desmedida del conquistador Nuño Beltrán se tradujo a un periodo de incalculable sufrimiento para los pueblos originarios, donde sus vidas y culturas fueron violentamente trastocadas por la imposición de un nuevo orden. Nuño Beltrán de Guzmán, un ser ambicioso y violento, impuso mucho terror. El espíritu de resistencia de los pueblos del occidente no se extinguió. En diversas comunidades surgieron líderes y movimientos que se negaron a aceptar la dominación de las fuerzas españolas. Estos primeros levantamientos, aunque a menudo habían sido sofocados con violencia, sembraron la semilla de una resistencia mucho más organizada y generalizada. La indignación ante la crueldad y el despojo y la imposición cultural fue creciendo, alimentando un profundo deseo de recuperar la libertad y la autonomía ancestral. Estos actos iniciales de desafío fueron el preludio de un conflicto mucho mayor que sacudiría los cimientos de la Nueva Galicia. Las consecuencias inmediatas de la conquista liderada por Nuño Beltrán de Guzmán fueron devastadoras para el occidente. La población indígena se desplomó debido a la guerra, las enfermedades traídas por los europeos y el régimen de explotación. Las estructuras sociales y religiosas de los pueblos originarios fueron violentamente desmanteladas. Sus templos fueron destruidos y sus creencias habían sido perseguidas. Un nuevo orden social que estaba basado en la supremacía española y la subyugación de los indígenas empezó a tomar forma, así marcando el inicio de un largo periodo como lo fue el colonialismo. La fundación de Guadalajara no fue un invento singular, sino fue un proceso lleno de incertidumbre y mucha búsqueda. Durante una década, los colonos españoles intentaron establecer una villa permanente en el vasto y a menudo hostil territorio del occidente de la Nueva Galicia. Cada uno de los 4 asentamientos iniciales reflejó las esperanzas y desafíos y las cambiantes prioridades de los conquistadores en esta etapa temprana de la colonización. Un domingo, 3 de diciembre de 1531, el conquistador Nuño Beltrán de Guzmán comisionó a Juan Doñate desde Compostela para fundar una nueva villa con 42 habitantes. Un viernes 5 de enero de 1532, el primer intento de fundar Guadalajara tuvo lugar en Nochistlán, una región que ya había sido relativamente pacificada tras las primeras incursiones que tuvo Nuño Beltrán de Guzmán. La elección de Nochistlán pudo deberse a su ubicación estratégica en una ruta comercial indígena preexistente y a la presencia de algunas fuentes de agua. Llevó el nombre de Guadalajara, o también conocido como Guadalajara de Indias,
por la ciudad natal de Nuño Beltrán de Guzmán. Los primeros colonos probablemente construyeron viviendas sencillas y comenzaron a organizar una administración rudimentaria. Sin embargo, Nochistlán carecía de la riqueza agrícola y la densidad de población que los españoles buscaban para poder establecer un centro de poder duradero en la Nueva España. Además, que la lejanía de las áreas en las que Guzmán consideraba prioritarias pudo haber contribuido a que este primer asentamiento no prosperara, permaneciendo aquí hasta el año de 1533. Al año siguiente, en 1533, la pequeña villa de Guadalajara se trasladó a lo que actualmente nosotros conocemos como Tonalá. Un 8 de agosto del año mencionado es cuando la ciudad se asenta aquí, un centro indígena importante con una larga historia. Aunque este movimiento no fue consultado por el conquistador, los españoles se encontraron con una sociedad organizada y una tradición artesanal arraigada. La decisión de asentarse en Tonalá pudo haber estado motivada por la disponibilidad de antemano de obra indígena y la posibilidad de acceder a los recursos locales. Sin embargo, como este lugar era encomienda de Beltrán, y Beltrán no quería una ciudad española en su encomienda, no permitió que se estableciera aquí, no dejando de lado que integrar una población española en un asentamiento indígena ya establecido presentó muchos desafíos. Las diferencias culturales, las demandas de tributo y trabajo, la falta de espacio urbano diseñado según los cánones españoles pudieron haber generado tensiones que llevaron a buscar la siguiente ubicación. Hacia 1535, Guadalajara encontró un nuevo emplazamiento en lo que actualmente nosotros conocemos como Tlacotán, municipio de Ixtlahuacán del Río de Jalisco, lugar que era encomienda de Cristóbal de Oñate. Aquí, los españoles parecieron invertir más esfuerzo en la creación de una villa con una estructura más definida. Se construyeron casas más permanentes y se intentó establecer un centro administrativo y religioso. Teniendo aquí la villa su asentamiento más largo desde un 12 de marzo de 1535 hasta el mes de enero de 1542. La villa de Guadalajara, aquí en este asentamiento, recibió la Real Cédula, haciendo que Guadalajara dejara de ser villa y pasara a ser una ciudad. La recibió en el año de 1540. Sin embargo, Tlacotán demostró ser un lugar problemático. La calidad del agua era deficiente, el clima insalubre y lo más apremiante, la ubicación era vulnerable a los ataques indígenas que se resistían a la expansión de los españoles. A medida que la guerra del Mixtón se acercaba, la inseguridad de Tlacotán se hizo insostenible, obligando a los colonos a reconsiderar su ubicación una vez más. Por lo que se propone mover la ahora ciudad a Tonalá nuevamente. Sin embargo, los hombres que estaban en este movimiento deciden que no, por miedo que le tenían al conquistador Nuño Beltrán. Pero este ya no estaba en el territorio, pues estaba presentando su sentencia en España. Finalmente, en 1542, la perseverancia de los fundadores encontró su recompensa en el amplio y muy fértil valle de Atemajac. Este valle ofrecía abundantes recursos naturales, agua para el consumo y la agricultura.
y además una topografía que se consideraba más favorable para la defensa. La decisión de establecerse aquí marcó el fin de la itinerancia de Guadalajara y el inicio de su consolidación como un centro urbano importante en el occidente de México. El valle prometía la inestabilidad que otros no lo hacían y los recursos necesarios para que la ciudad floreciera, siendo así que en el año mencionado, 1542, un 14 de febrero, la ciudad de Guadalajara se asentó, siendo este su asentamiento que actualmente todavía es presente. Para entender un poco sobre lo que fue el movimiento de la tercera ubicación que había tenido la ahora ciudad de Guadalajara, tenemos que entender la cronología de la Guerra del Mixtón. En 1541, el asesinato y canibalismo de Juan Chávez, un encomendero, que ocurrió el 10 de junio de 1541, esto desató la rebelión que llegó a la cimbra de los cimientos del occidente de las Indias. Este mismo año, entre los mismos meses de junio y agosto, los mártires de Aztatlán estaban presentes. Antonio de Mendoza recibió la orden de Carlos V de acabar con la rebelión. Esta orden que llegó a Pedro de Alvarado para que fuera a pacificar la tierra. Pedro de Alvarado fue recibido por Cristóbal de Oñate. Subestimó a los chichimecas, por lo que murió en el año 10 Casa, que es más o menos 1541, un 4 de julio. En agosto de 1541, más de 1,000 indígenas se organizaban y tomaban el peñón del Mixtón. Estos indígenas eran los grupos tuxcueques, cocas, caxcanes, totonacas y huachichiles. Tenamaxtle lanza la amenaza de destruir la ciudad de Guadalajara. Antonio de Mendoza dura 3 años, que fue lo que duró la guerra, para pacificar la zona después de la petición que le hizo el rey Carlos V. De agosto a diciembre, toda Europa tenía sus ojos sobre Guadalajara, tras su caída y su muestra de debilidad. A inicios de septiembre, Antonio de Mendoza pone sitio al Mixtón. Sin embargo, los indígenas adelantaron al emperador y la batalla final se da un 29 de septiembre de 1541, cuando los rebeldes sitúan Guadalajara y entran a masacrar a los habitantes y destruir la ciudad. Aparece un personaje importante en esta parte de la historia, quien es Santo Santiago, que se dice que sale corriendo con su caballo blanco del templo principal. De aquí sale la leyenda de Santo Santiago, que es Santo Santiago Mataindios. Se dice que tras 6 horas de combate vencen los castellanos y obligan a los indígenas a replegarse del Mixtón. Es en noviembre cuando las fuerzas indígenas empiezan a ser situadas en el Mixtón por las fuerzas de Mendoza. Al mes siguiente, la hambruna es excesiva. Pero, si nos regresamos un poco antes, en octubre de 1541, el cabildo sesiona y por unanimidad deciden abandonar la ciudad y regresar a Ciudad de México o Compostela. Aquí sabemos que está la opción de regresar a Tonalá,
Pero sin embargo, esto no sucede. Es entre diciembre de 1541 y enero de 1542 cuando comenzó la mudanza, asentándose, pues lo que, como sabemos, en la Valle de Atemajac. El cabildo sesionó por primera vez en su cuarto asentamiento el 14 de febrero de 1542, como ya fue mencionado. Un 16 de diciembre del año mencionado, Fray Antonio de Segovia sube al Mixtón y muestra la foto de la Virgen María. Aquí acaba la guerra, tras los llantos que la Virgen, siendo esa ahora la Virgen de Zapopan, se escucha, por lo que los indígenas deciden aceptar su derrota. Hoy en día conocemos a la zapopana como la pacificadora o la conquistadora. Ahora les daré unos datos de lo que fue la ciudad de Guadalajara a los años siguientes de estas tantas aventuras por las que vivió. Un 13 de julio de 1548, la fundación del obispado neogallego, con sede en Compostela por el Papa Pablo III. El 10 de mayo es trasladado definitivamente, esto en el año de 1560. La Real Audiencia fue fundada en Compostela por la Real Cédula en el 1544, debido a la necesidad de controlar la rebelión del Mixtón, aunque no es consolidada hasta el día 13 de febrero de 1548. Es trasladada definitivamente a Guadalajara en 1560 y es en 1572 cuando ésta se queda por fin aquí. Guadalajara es capital de la Nueva Galicia desde 1560. Sí, sabía que Guadalajara tuvo varias fundaciones y me imagino, la verdad no sé muy bien, que fue como para buscar más seguridad para el pueblo, ya que en este tiempo imagino que había muchos conflictos. Sí, sabía que el conquistador de Occidente es Nuño Beltrán de Guzmán. Sé que Guadalajara tuvo varias fundaciones, sin embargo, nada más sé la fecha de la última, que fue el 14 de febrero. Sí, me imagino que varios grupos indígenas ayudaron a los españoles. Me imagino que como en todo debe de haber varias opiniones, entonces creo que tal vez lo pudieron hacer como para mejorar o porque conocieron pues como buenas personas ahí o personas que se hicieron sus amigos o que tal vez tuvieron romances en ese tiempo, entonces me imagino que fue por eso. Y no sé qué haría yo en caso de que alguien quisiera como conquistar mis tierras. La verdad es que pienso que me mantendría algo neutral, no lucharía tal vez de manera tan brusca por miedo a salir herida, a morir o que le hagan algo a mi familia. Entonces pienso que sí me mantendría un poco neutral. Hola, ¿cuál es tu nombre? Yo sé. Voy a hacerte unas preguntas. ¿Sabías que Guadalajara fue cambiado de lugar varias veces? No. ¿Sabes quién fue el conquistador del occidente? No.
¿Qué día se fundó Guadalajara? No. ¿Crees que otros grupos indígenas ayudaron a los españoles? Sí. ¿Tú querías que vinieran a quitarte tus tierras como pasó en esa época? Pues entiendo el coraje que les dio porque al final de cuentas no necesitaban ser conquistados en una manera. Gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Ana Ramírez. Voy a hacerte unas preguntas. ¿Sabías que Guadalajara fue cambiado de lugar varias veces? No. ¿Sabes quién fue el conquistador del occidente? No. ¿Qué día se fundó Guadalajara? No recuerdo, la verdad. Hola, ¿cuál es tu nombre? Lisbeth. ¿Puedo hacerte unas preguntas? ¿Sabías que Guadalajara fue cambiado de lugar varias veces? ¿Por qué crees que pasó? Por los conflictos que había. ¿Sabes quién fue el conquistador del occidente? ¿Qué día se fundó Guadalajara? ¿Crees que otros grupos indígenas ayudaron a los españoles? Puede que lleguen a estar involucrados en cierto aspecto en eso. ¿Tú qué harías si viniera a quitarte tus tierras como pasó en esa época? Pues actualmente lo siguen haciendo de forma más disminuida, pues, pero pues si habría coraje, hay que luchar. Sí, gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mónica. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí. ¿Sabías que Guadalajara fue cambiado de lugar varias veces? Sí. ¿Por qué crees que pasó eso? Por conflictos entre tierras y eso. ¿Sabes quién fue el conquistador del occidente? Niño Beltrán. ¿Qué día se fundó Guadalajara? 14 de febrero. ¿Crees que otros grupos indígenas ayudaron a los españoles? Sí, porque tenía conflictos entre... ¿Tú qué harías si vinieran a quitarte tus tierras como pasó en esa época? Pues llegar a defender y hacer vida en las tierras. Gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Cintia. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí. ¿Sabías que Guadalajara fue cambiado de lugar varias veces? Sí. ¿Por qué crees que pasó eso? Por los cambios que hace la sociedad también. ¿Sabes quién fue el conquistador del occidente? No. ¿Qué día se fundó Guadalajara? Como por 1900 y tantos. ¿Crees que otros grupos indígenas ayudaron a los españoles? Puede ser ¿Y por qué lo harían? por ayuda a que cambie. ¿Tú qué harías si vinieran a quitarte tus tierras como pasó en esa época? Pues creo que todos tendremos que ponernos de acuerdo para poder luchar contra ello. Gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Oscar Alejandro González. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí, claro. ¿Sabías que Guadalajara fue cambiado de lugar varias veces? Sí, ¿Por qué crees que pasó esto? pues les convenía más pues, la región en las que se movían y todo eso. Pero ¿Sabes quién fue el conquistador del occidente? no. ¿Qué día se fundó Guadalajara? ¿Crees que otros grupos indígenas ayudaron a los españoles? Sí, ¿Por qué lo harían? pues estaban muy apantallados por toda su cultura y toda su tecnología. Entonces, a lo mejor pensaron que iban a estar mejor. ¿Tú qué harías si viniera a quitarte tus tierras? Pues yo creo que sí lucharía mucho para que quitaran esas cosas. Gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Polet. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí. ¿Sabías que Guadalajara fue cambiado de lugar varias veces? Sí. ¿Por qué crees que pasó eso? Por algunos problemas que tuvieron. ¿Sabes quién fue el conquistador del occidente? Niño Beltrán. ¿Qué día se fundó Guadalajara? El 14 de febrero. ¿Crees que otros Ay, no, grupos sí. indígenas ayudaron a los españoles? Ah, porque se aliaron o porque les prometieron cosas. ¿Tú qué harías si vinieran a quitarte tus tierras como pasó en esa época? Pues primero será tratar de defender lo tuyo y ya pues no. Ni modo. Gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Brandon. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí, ¿Sabías que Guadalajara fue cambiado de lugar varias veces? sí. ¿Sabes quién fue el conquistador del occidente? Niño Beltrán, ¿Qué día se fundó Guadalajara? el 14 de febrero. ¿Crees que otros grupos indígenas ayudaron a los españoles? Sí, ¿Por qué crees que lo harían? por dinero, por lucha. ¿Tú qué harías si vinieran a quitarte tus tierras como pasó en esa época? Pues yo la verdad sí pelearía. Gracias.
es tu nombre? Ay, hola, me llamo Citlali. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí, claro. ¿Sabías que Guadalajara fue cambiado de lugar varias veces? Sí, fueron como 4, ¿no? Sí, de hecho. ¿Por qué crees que pasó esto? Porque los españoles querían conquistar la tierra y pues tuvieron que moverse del lugar varias veces. ¿Sabes quién fue el conquistador del occidente? Sí, Nuño Beltrán de Guzmán. ¿Qué día se fundó Guadalajara? El 14 de febrero, pero no recuerdo muy bien el año. ¿Crees que otros grupos indígenas ayudaron a los españoles? De verdad eso no estoy enterada, pero tal vez sí, porque quisieron como ayudarse entre sí para no perder sus tierras. ¿Tú qué harías si viniera a quitarte tus tierras? Pues como también- pasó en esta época. Pues también pelearía, pues para que no me quitaran lo que me pertenece y pues se quisieran meter en mi lugar. Ok, gracias.